Vamos a hablar de una sentencia del Tribunal Supremo de marzo del 2019. Esta sentencia regula y hace referencia, se pronuncia, mejor dicho, sobre una exención que es coloquialmente se le conoce como la exención del 7P del IRPF. ¿Vale? Es el 7P porque viene recogido en el artículo 7P de las exenciones del IRPF. Esta exención, como he comentado antes, es uno de los beneficios fiscales más importantes que hay en el impuesto a la renta a las personas físicas y consiste en una exención en los rendimientos del trabajo que obtengan aquellos trabajadores que se desplacen al extranjero para trabajar. ¿Vale? El importe que puede llegar a alcanzar es de 60.100 euros al año, lo cual pues, en una renta implica un ahorro fiscal importante, es decir, hasta 60.100 euros no tributarían, no pagarían nada de impuesto, lógicamente siempre que se cumplan todos los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Fundamentalmente hay tres. ¿Vale? Los dos primeros son requisitos de un cumplimiento bastante sencillo y el tercero genera bastante más conflictividad y más polémica y está dando para que se generen más problemas, especialmente con los órganos de gestión de la Administración tributaria, ¿vale? Que están optando por un posicionamiento muy restrictivo y tratar de limitar la exención agarrándose a lo que puedan. ¿Cuáles son esos requisitos? El primero, que el trabajo se preste de manera efectiva en el extranjero. Es decir, tiene que haber un desplazamiento físico del trabajador fuera del territorio español y que su centro de trabajo, aunque sea de forma muy temporal, esté ubicado en el extranjero. Es decir, no se cumpliría el requisito, por ejemplo, para alguien que está aquí en España trabajando para una empresa en el extranjero. Un consultor que pueda trabajar desde aquí en España para una empresa en Londres. No, tiene que coger ese consultor y montarse en un avión y marcharse a Londres y estar trabajando, aunque sea de forma temporal, ahí en Londres. Los rendimientos que obtenga por ese tiempo, ¿vale? Que luego la forma de determinarlos pues puede ser o por vía prorrateo en función del número de días, o si se han establecido unas cantidades específicas, que además en muchos casos se hace por compensar ese desplazamiento a estas personas, pues podrían estar exentas. ¿Vale? El segundo requisito es que en el país de desplazamiento haya un impuesto, dice la norma, de naturaleza idéntica o análoga al IRPF, ¿vale? Y que no se trate de un paraíso fiscal. Este requisito se da siempre por cumplido con que haya convenio de imposición con España. Si España tiene convenio de imposición con el país de desplazamiento y ese convenio, que lo tienen la gran mayoría, tiene una cláusula de intercambio de información, se da automáticamente por cumplido este requisito. No quita para que si algún trabajador tenga un desplazamiento a un país con el cual no haya convenio de doble imposición, no pueda aplicar también o no tenga por qué incumplir este requisito, ¿vale? Lo que pasa es que tendrá que ir a otras medidas de prueba en derecho que le permitan acreditar que efectivamente hay un impuesto similar al IRPF. Y por último, el último requisito es el que más problemas da, que es que el beneficiario de los trabajos que realiza el trabajador desplazado sea una entidad no residente o un establecimiento permanente en el extranjero de una empresa española. ¿Qué ocurre? Que en determinados casos, por ejemplo, con funciones comerciales, pues muchas veces entienden que ese trabajo no es en beneficio del cliente, sino que puede ser en tu propio beneficio. Y sobre todo, la mayor problemática viene en el tema de los grupos empresariales, de las empresas vinculadas. Esas empresas vinculadas es muy difícil discernir qué parte del trabajo es en beneficio, por ejemplo, de la filial y cuál de la matriz. Tú coges un financiero, lo mandas a tu filial en México y para que trabaje y haga una serie de proyectos. Cabe pensar que esos trabajos pues, van a ser en beneficio de la filial mexicana. Pero también, según qué naturaleza tengan, los órganos de la Administración tributaria han defendido en muchas ocasiones que el beneficiario real, o al menos el beneficiario en parte, era la matriz. Como ahí no se estaría cumpliendo el requisito de que el beneficiario sea un no residente, estaban echando para atrás la exención. ¿Vale? Para el tema de las empresas vinculadas es, al final, como todo lo relativo a operaciones vinculadas, y que luego no es fácil de demostrar ni de acreditar,
lo fundamental es tratar de demostrar que se crea una utilidad o una ventaja en la parte vinculada. Es decir, que el servicio que tú le estás ofreciendo es un servicio que esa filial, esa vinculada contigo, contrataría a un tercero independiente porque realmente le produce una ventaja o una utilidad, ¿vale? Bueno, cuando se configura y legislan este artículo, pues es un beneficio fiscal, claro, fundamentalmente para los trabajadores, pero en mi opinión también para las empresas, que lo que busca es tratar de facilitar la salida, la internacionalización de la empresa española hacia el extranjero, que es una medida relativamente importante, pues para no tener una dependencia excesiva del mercado interno, y más para un país como nosotros, como el nuestro, como España, que está configurado su tejido empresarial en un porcentaje altísimo por pymes, y cualquier ayuda o cualquier incentivo que le des para salir a competir al extranjero, que no es sencillo, pues entiendo que debería de ser bienvenido. ¿Qué está ocurriendo, sin embargo, luego en la aplicación práctica de esta exención? Pues que está habiendo muchas trabas, fundamentalmente en los últimos años, porque antes, hasta el año 2013, 2014, pues sí que pedían que se acreditara, pero normalmente se ganaban o en alegaciones o como mucho en recursos de reposición. Ahora, los últimos años, es muy normal ya tener que ir al TEAR. Y tenemos varios en el TEAR que están pendientes de resolución con los inconvenientes, primero la inseguridad jurídica que genera. Segundo, el inconveniente en tiempo de que si te acaban reconociendo esa renta como exenta, la vas a tener 2-3 años a posteriori. Y luego súmale el coste del asesoramiento que necesitas pues, para realizar todo ese procedimiento. Entonces, una medida que en principio lo que quería era incentivar al trabajador a que se fuera al extranjero, porque el legislador consideraba que para la economía española era un punto importante y que había que favorecerle, y para incentivar al trabajador a que marche te vamos a dar unos beneficios fiscales de forma que tu salario neto sea mejor, pues luego, sin embargo, a la hora de la verdad, por lo menos últimamente, pues están poniendo muchas trabas. Esto también ha llevado a algunas empresas, no es que sea una práctica generalizada, pero aquí hay distintos supuestos. Hay empresas que no están muy familiarizadas con estos sistemas y han podido cometer algún tipo de error al cual se agarra luego la administración para no considerar que aplica la exención. Y luego también hay, viendo la inseguridad jurídica que hay, la empresa tiene una responsabilidad como retenedora. Si tú consideras que esa renta es exenta y no retienes, estás dejando de ingresar como empresa las retenciones que te corresponden, y eso también puede derivar en una responsabilidad para ti, empresa. Entonces, ¿qué estaban haciendo o qué hemos detectado en clientes, personas físicas que están viniendo a nuestra empresa porque no se lo estaban haciendo las empresas? Porque la empresa le decía, mira, yo te voy a retener, yo no me meto en líos, luego te expediré el certificado diciendo que has estado tantos días, que has hecho estos trabajos, etcétera, y peléate tú con la administración para que te la consideren exenta, ¿vale? Si el contribuyente en su IRPF la declaraba como exenta, automáticamente saltaba, porque la empresa en el 190 había dicho que la renta no estaba exenta. Y eso al final, pues entrabas en una discusión que no solo podía conllevar la pérdida de la exención, sino incluso una sanción por no haber tributado sobre esas rentas exentas. Ante esas circunstancias, ya empieza a haber personas, y nosotros siempre les planteamos una alternativa, que es la más conservadora, que es decir, usted presente su declaración declarando la renta como no exenta, y al momento presentamos un escrito de rectificación de autoliquidación y solicitud de devolución de ingresos indebidos. Y nos ponemos a pelearnos con la administración si aplica o no esa exención y si corresponde o no devolver ingresos indebidos al contribuyente. Con eso nos quitamos el riesgo de que le sancionen. Pero, por otra parte, ya desde el principio has entrado en un punto de conflictividad en el cual te vas a tener que pelear con la administración, que en otros casos, y alguno hemos visto, la administración no se da cuenta. Y muchas veces no sabes si a tu cliente lo mejor es plantearle la forma de proceder, digamos más, entre comillas, sofisticada, o tratar de no levantar la liebre y que Hacienda no se dé cuenta, porque Hacienda tiene mucha información, está muy informatizada, pero claro, somos 48 millones de personas y muchas cosas pues
no llega. Entonces, a veces, sí, a veces te das dando cuenta con la experiencia de que es mejor no remover las cosas, que ser muy purista y entrar en procedimientos que pueden ser muy largos y que no sabes cómo van a acabar. ¿Cuáles son los aspectos más conflictivos por los cuales la Administración tributaria está denegando la aplicación de esta exención? Primero, está pidiendo unos requisitos de acreditación del cumplimiento de los requisitos muy altos, ¿vale? Está pidiendo billetes de avión, pasaportes con entradas y salidas del territorio español, hospedajes o alquileres. Está solicitando una certificación del empleador en el cual se determine de forma muy clara y concisa cuántos días ha ido al extranjero, a favor de qué empresa no residente se están realizando los trabajos. Bueno, una serie de requisitos bastante importantes, incluso a veces pidiendo que se pueda acreditar que hay unos contratos entre empresas intragrupos y una facturación que justifique esos trabajos. Que esa es otra de las razones por las cuales a veces las empresas no quieren aplicar el 7P, porque igual no quieren hacer una facturación intragrupo a Perú, que les van a someter una retención en origen del 30% que no la van a poder recuperar. Y claro, ellos pues ahí pues igual piensan más en esa parte. Y luego, sobre todo, el requisito de que el destinatario y que los trabajos se realicen para una empresa no residente. Que, como decimos, a veces pues no es fácil el poder determinar o acreditar de forma clara que el beneficiario realmente es un no residente, ¿vale? Hay casos que sí que son mucho más sencillos, esto no es que con todos esté habiendo esta problemática, pero sí que hay bastantes casos que no son sencillos. Entonces, esta sentencia del Tribunal Supremo la plantea un trabajador del Banco de España que le mandan a una serie de proyectos de forma muy puntual, son viajes muy esporádicos, para trabajar en un proyecto que estaba llevando el Banco Central Europeo, creo que era en su sede de Frankfurt. Él declara las rentas como exentas, los órganos de gestión de la Administración tributaria le dicen que eso de exento no tiene nada, pero se ve que es un tío peleón. Y esta gente es importante también, porque es que muchas veces, o por costes, o por lo ingrato que es, o por el tiempo que tarda, no nos metemos a pelearnos con la Administración. Pero esta gente que lo hace es la que luego permite que se creen pronunciamientos y doctrinas de la cual nos podemos beneficiar todos nosotros. Y bueno, lo que él dijo es que eso estaba exento, que él había leído, además es un tío del Banco de España, me imagino que estará más o menos familiarizado con regulaciones y demás, y se leyó el artículo 7P, se leyó la parte correspondiente del reglamento y dijo, yo cumplo todo, y para adelante. Y se ha ido tribunal, y han acabado en el Tribunal Supremo, ¿vale? Y el Tribunal Supremo, pues, se ha posicionado claramente del lado del trabajador y le ha dado un toque de atención a los órganos de administración de gestión, perdón, de la Administración tributaria y también incluso a algunos tribunales menores por las interpretaciones que vienen manteniendo. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Dice, primero, el artículo 7P no habla de la naturaleza de los trabajos. Dice que es una exención que se puede obtener por trabajos realizados en el extranjero. No dice que tengan que ser trabajos de índole financiera o trabajos X, ¿vale? Dice que son trabajos. Entonces, no puedes argumentar, en este caso, una de las argumentaciones que defendía la Administración tributaria, que sean trabajos de supervisión o coordinación. Eso va un poco dentro de también el tema del beneficiario. Consideras que si estás supervisando o coordinando, igual el beneficiario real eres tú. Pero la norma lo que te dice es que es por la obtención de rendimientos de trabajo. Entonces, no me saques limitaciones que no están en la norma, que no aparecen reflejadas en el artículo. En la misma línea se dictamina en relación a los desplazamientos. Dicen que tiene que haber un desplazamiento al extranjero. No dice que ese desplazamiento tenga que ser o no pueda ser puntual o esporádico o de 2 días o de 1 mes o de 5 años. No, bueno, sí que tiene que ser residente fiscal, porque lógicamente tiene que tributar por el IRPF porque es una exención relativa al IRPF, pero no te dice que tengan que tener una duración determinada, ¿vale? Entonces, otra de las argumentaciones de este caso es que se lo denegaban porque eran viajes muy cortos a Frankfurt, iba 2 días y volvía, iba 2 días y volvía. Otra cosa que suele hacer mucho la Administración para reducirlo es tratar de considerar los días de viaje y los de vuelta
como no días de trabajo. Y eso para los cortos, pues claro, te lo dejan nada al final, ¿vale? Y por último, y lo más importante, lo que venía a decir es que el beneficiario, es verdad que era el Banco Central Europeo, pero también lo era el Banco Español, como el Banco Central Español, como organismo que de alguna forma forma parte de ese Banco Central Europeo. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? La norma no dice que no puedas beneficiarte tu empleador. Lo que dice es que el destinatario tiene que ser una empresa no residente. Si además hay otros beneficiarios adicionales, eso no debe de ser un impedimento, siempre y cuando cumplas el requisito, que es que el destinatario sea un no residente. Entonces, esta sentencia consideramos que es importante, ¿vale? Importante porque cada día hay más empresas que mandan gente al extranjero. Importante porque es una exención fuerte cuantitativamente, pueden llegar a ser 60.000 euros, que para alguien que está cobrando 60.000 euros, todo lo que supere ya los 60.000 euros ya hay tributa, ¿vale? Pero alguien que cobre un mínimo de 60.000 euros, pues se va a tipos marginales altos y paga impuestos altos, por lo tanto es un ahorro importante. Y sobre todo porque no solamente se ciñe a estos aspectos concretos, sino que le da un toque a la administración y le dice, oye, lo dice literalmente, dice que no se puede, interpreta la aplicación de la exención de una forma no limitativa, en sentido contrario a cómo viene haciendo la administración tributaria. No procede limitar la aplicación de la exención en base a interpretaciones subjetivas que no están recogidas en la propia norma, ¿vale? Entonces, la conclusión o lo que creemos que puede pasar es que por lo menos se reduzca esta controversia, esta conflictividad en la aplicación del 7P y más empresas lo puedan, más trabajadores, que realmente son los beneficiarios número uno, lo puedan aplicar a futuro y con mayor seguridad jurídica.